Los referentes del ámbito empresario, político y sindical y las opiniones más calificadas están en Impacto Económico, enfoque regional, opinión profesional, el poder de las ideas en acción. Impacto Económico, un compromiso con la libre iniciativa privada. Sancor Seguros. Ingeniería Terra. Mejora continua para satisfacer a nuestros clientes. ingenieriaterra.com.ar. ¿Cómo están? Bienvenidos. La economía a fondo. En el programa de hoy vamos a compartir la entrevista que grabáramos la semana pasada a Ricardo López Murphy en ocasión de una nueva visita a la ciudad de Neuquén. También la actualidad empresarial, el segmento emprendedor. Vamos a dialogar con una emprendedora joven, Natalia Gallarino, que es creadora de una línea de indumentaria femenina. También mi comentario editorial sobre el tema de la toma en la Universidad Nacional de Río Negro. Información sobre el sector oil and gas, el tema del presupuesto. Y comenzamos con un enfoque regional en lo relativo a la economía, junto a Pablo Guido, doctor en economía. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. Siempre es un gusto. Bueno, me alegro. Uno de los conceptos más debatidos, que está más en el tapete, es el del ajuste. En el ámbito político, periodístico, en las charlas cotidianas. Yo siempre insisto, el punto es quién hace el ajuste. ¿Cómo estamos en Neuquén en materia de ajuste? Bueno, el gobierno provincial dijo que en el territorio de Neuquén no había existido un ajuste ni iba a existir. Y uno se pone a analizar los números. Siempre estamos hablando de ajuste fiscal, ¿no? Claro, sí. Aclaremos. Y tomando un periodo de 10 años, 2007-2017, uno observa que efectivamente no hubo ningún ajuste. O sea, en todo este periodo, vos sabrás, toda la gente sabe que el proceso inflacionario fue muy alto, sí. Con lo cual, si uno compara el gasto del 2007 contra el 2017, tiene que deflactar, claro. Es decir, sacarle todo ese ruido de la inflación para medirlo en términos reales. Claro. Entonces ahí tenés un gasto total en la administración pública provincial, no estamos hablando de los municipios, ni comisiones de fomento, ni nada. Sí, a nivel provincia. A nivel provincia. Tenés un aumento en esa década de alrededor del 40-41%, mientras que los ingresos totales aumentaron mucho menos, 26-27%. Claro. Aumentaron más los gastos que los ingresos. Aumentaron más los gastos con los ingresos, lo cual matemáticamente te da un déficit fiscal, claro, excesivamente grande, y eso explica en parte el incremento de la deuda, que en el mismo periodo fue va de 2.500 millones de pesos a un poquito más de 30.000. Entonces, realmente no hubo ningún ajuste en la provincia de Neuquén. Donde creo que falta explicar un poco, digamos, a la ciudadanía, aunque la ciudadanía lo ha vivido en carne propia, es que sí hubo un ajuste en el sector privado, claro, porque evidentemente si vos tenés un aumento de gasto mayor al aumento de ingresos, de algún lado tenés que financiarlo. Y como te decía, para las provincias tenés dos alternativas, dado que no tienen banco central, las provincias por suerte. Entonces los instrumentos tradicionales son la deuda pública, que te decía aumentó más de 10 veces. 10 veces. Y sí, de 2.500 millones a un poquito más de 30.000. Claro, eso en términos nominales. Nominales. Claro, y una buena parte en dólares, ¿no? El 65% de la deuda pública de Neuquén está nominada en dólares. Claro. Y después tenés la otra parte, que es la carga tributaria. Claro. ¿Sí? La carga tributaria en Neuquén aumentó, y uno lo puede observar leyendo año por año lo que se llama la ley impositiva, en los cuales fueron aumentando o las alícuotas para las actividades o actividades que no estaban grabadas, por ejemplo los profesionales. Claro. Los profesionales antes
o sea, los ingresos de los profesionales, como dice la ley, profesionales liberales universitarios, un contador, un abogado, médico, un abogado, sí, etcétera, claro. Antes no tributaba ingresos brutos y ahora tributa, en el 2017 tributaba un 3%. Entonces ahí tenés dos cosas: aumento de la deuda, y un aumento de la deuda significa aumento de impuestos futuros. Claro, tal cual. Excepto que el Producto Bruto, o sea, la economía, crezca a mayor ritmo que la deuda. ¿Se entiende? Claro, Como esto como una familia, ¿no? Claro. Si a vos la deuda te aumenta 10 veces, pero tus ingresos aumentan 15 veces, no tenés ninguna dificultad. Cosa que en Neuquén no pasó, y ahora si querés hago un punto sobre esto. Y después la carga tributaria. Como te decía, la carga tributaria aumentó por dos vías: o aumento de tasas o aumento de incorporación de actividades claro, que estaban no exentas y en la ley impositiva. Claro, y pasaron a estar grabadas. ¿Y qué pasó con el PBI, con el Producto Bruto Geográfico de bueno, la provincia? Eso es interesante porque, al igual que el gobierno nacional en ese periodo, el gobierno kirchnerista, donde el tamaño del gasto público se incrementó también fuertemente, sí, yo lo creo. Y por eso sufrimos el nivel de carga tributaria en términos de impuestos nacionales que tenemos. En la provincia de Neuquén el gasto público aumentó 3,5% anual en términos reales, ¿no? En esa década, siempre hablando. Sí, sí. Y la economía neuquina creció un 1%. ¿Qué significa esto? Que la relación entre el gasto público y el Producto Bruto de Neuquén aumentó. ¿Sí? Claro. Y aumentó de 20%, o sea, de todo lo que se producía en el año 2007, el Estado neuquino se llevaba el 20% y hoy el 2017 llevaba el 35%. O sea, Claro. hubo un incremento del tamaño del Estado provincial en alrededor del 70%. Claro. Esto es como si en una empresa los gastos aumentan en mayor proporción que los ingresos. Exacto. Tenés un problema de menor rentabilidad. Bueno, en este caso, los gastos aumentaron más de lo que aumentó en promedio la economía. Claro, ¿sí? claro. Que se supone que es más o menos parecido a lo que aumentan los ingresos. Si bien el Producto Bruto está conformado por diferentes, obviamente, actividades, tenés el sector hidrocarburífero, pero también comercio, servicios, hotelería y restaurantes, industria, construcción. En promedio la economía neuquina aumentó 1% anual, mientras que el gasto público, de nuevo te repito, aumentó 3,5%. Ahora, como si esto fuera poco, este año aumentó la alícuota de ingresos brutos en algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, el comercio. Este año, el año pasado se firma el consenso fiscal que obligaba, hay un cronograma de 5 años que se firma entre el gobierno nacional y todas las provincias, donde le ponen topes, ¿no? El máximo de alícuota que puede tener cada actividad. Y ahí lo que hubo en la provincia de Neuquén, como en otras provincias, es una reducción básicamente en el sector de la industria y en el sector de la construcción. Pero en el resto de los sectores hubo un aumento. Sí. Por ejemplo, la tasa general de ingresos brutos aumentó de 3 a 4%. En Río Negro pasó lo mismo, ¿no? En Río Negro pasó exactamente lo mismo. En algunos casos del 5%. Con lo cual el espíritu del consenso fiscal y el espíritu, también hubo otra norma nacional muy importante que fue firmada por las provincias o por los representantes de las provincias en el Congreso, que fue la Ley de Responsabilidad Fiscal. Claro. El espíritu era ir bajando la carga tributaria, pero... No solo no bajó, sino que... No, lo que hicieron en Neuquén fue... dado que iban a tener menor recaudación por estas actividades que disminuía la alícuota, lo que hicieron fue compensarlo con aumento de tasas en otras actividades, para dejar, digamos, empatado claro. el esquema. Ahora, yo por un lado escucho el planteo de favorecer a las empresas radicadas en Neuquén, de proteger a las pymes. Ahora, ¿una protección efectiva no sería bajar impuestos? Porque por ese lado no se ha avanzado nada. ¿Vos te referís a las leyes de compra de Neuquén? Sí, en general. Si queremos favorecer a las empresas que están
especialmente a las que son regionales, pero a todas las que están acá. Recordemos que la Constitución Nacional de 1853, uno de los aspectos que eliminó y que había durante la época no solo virreinal, sino entre 1810 y 1853, eran las aduanas interiores. Sí, claro, ¿sí? Claro. O sea, el país era uno solo, pero económicamente estaba segmentado en todas las provincias, porque ingresabas a una provincia y te cobraban un impuesto por venir de otra jurisdicción. Como si ingresaras a otro país. Exacto. Digamos. Las leyes de compra neuquino, y en otras provincias también existen, es como una barrera no arancelaria, pero paraarancelaria, o sea, sería, digamos, una aduana interior. Yo creo que en ese aspecto, por lo que uno observa en el resto del mundo, a ver, un empresario cuando toma una decisión de inversión, y una decisión de inversión supone un aumento de producción futura, Claro. se observa o se fija en 3-4 aspectos. El tema tributario, obviamente, los costos operativos, el costo de transporte, los costos laborales, etcétera, y los costos financieros, ¿sí? Y después lo que sería, a ver cómo te lo pongo, el software de todo esto, que es la seguridad jurídica, ¿no? Si se respeta o no los derechos de propiedad. Claro. Y mantener reglas de juego claras y estables. Claras, ¿Qué es la seguridad jurídica? estables, pero también, no diría amigables con la inversión porque puede sonar a privilegio, sino que el otro día que vos hablabas, ¿no?, de López Murphy, en la charla de López Murphy lo que mencionaba, si recordarás, era que el centro, el foco de nuestra Constitución estaba puesta en la igualdad ante la ley. Claro. Y eso es fundamental. Entonces tenés que tener, digamos, tenés que reducir en el caso de Argentina todos estos costos financieros, que ahí tenés el problema de la inflación. ¿Por qué los costos financieros son altos? Bueno, porque los niveles de inflación son enormes, eso te afecta negativamente el ahorro y por lo tanto la capacidad de préstamo del sistema bancario, por ejemplo, es muy pequeño en Argentina. Sí, sí. Imposible acceder a créditos productivos a tasas razonables, al crédito hipotecario, con estos niveles de inflación. Porque no hay ahorro. Claro, no hay ahorro. Claro. La inflación te mata el ahorro. Claro. ¿Sí? Después, solucionar todo lo que sería lo que se da a llamar las reformas estructurales. La reforma del mercado laboral es una, que te disminuiría los costos operativos. Y después, el tema de la baja en la carga tributaria. Esos serían, digamos, los puntos a atacar. Claro. Reformas estructurales imprescindibles para generar un crecimiento sostenido. Claro, lo que pasa es que si no lo haces, este tamaño de gasto o de Estado que tenemos, que no era el tamaño que teníamos históricamente. Claro. El gasto público actualmente es está alrededor del 45% en los 3 niveles de gobierno. Nación, provincia, municipio. Antes era 30%. Claro. Ahora, discúlpame, ¿se puede bajar la presión impositiva sin bajar el gasto público? Sí, se puede. Lo que pasa es que te va a generar un nivel de déficit más grande. Claro. Excepto que estés pensando en que tenés una carga tributaria pequeña y un aumento de impuestos te permite recaudar más, cosa que no es el caso de la Argentina. Sí, ¿no? sí, acá emitimos, tomamos deuda. Claro. Porque la recaudación, el nivel de recaudación está dado por 2 factores, por la base tributaria, ¿sí? O sea, por los ingresos de la gente y por la tasa que le cobrás a esa base tributaria. En la Argentina las tasas son altas y los ingresos de la gente están estancados hace 6-7 años. Sí, con lo cual, si vos aumentás las alícuotas o creás nuevos impuestos, esa base imponible se te va a achicar en términos reales, o sea, hay empresas o personas que van a dejar de trabajar porque no pueden aguantar el peso del impuesto, o vas a incentivar la evasión tributaria, con lo cual legalmente o en las pantallas de la AFIP y de los organismos recaudadores provinciales y municipales, te va a desaparecer esa base imponible, ¿sí? Va a estar en negro. Claro, tal cual. Ahora, el punto central, y es lo que pasa a nivel nacional, es que el ajuste lo sigue haciendo el sector privado. El sector público
básicamente no se toca. Bueno, vos fíjate, aumento en bienes personales, vuelta a las retenciones a las exportaciones, digamos, la historia vuelve a repetirse, ¿no? Sí, la historia vuelve a repetirse, pero con un agravante, me parece, es que en las anteriores crisis, la Argentina, te diría así, hay estudios de esto, el 95% de las crisis macroeconómicas se dieron por cuestiones fiscales, ¿sí? Hay una o dos por cuestiones externas que son de principio de siglo, que es sí, la Primera Guerra Mundial y la crisis del 29-30. ¿El agravante cuál es en este momento? Que el espíritu de la gente, o la gente hoy cree que puede vivir sin trabajar y que el Estado, que son los contribuyentes, sí, tienen que asignarle parte de sus recursos para que esta gente pueda tener ingresos. Sí. Hay de todo, ¿no? Porque hay gente que labura mucho justamente porque bueno, es que tenés que bancar una estructura del a Estado los improductivos, claro, fenomenal. Claro. Entonces ese es el problema. Y eso, fíjate, Daniel, que se ve en los famosos rebotes, ¿no? Porque el rebote de los años después de la hiperinflación, o sea, el aumento del crecimiento de la economía fue del 8-9% anual durante 3-4 años. Después de la crisis del 2002 pasa exactamente lo mismo. Y hoy, después de los problemas que tuvimos en el 2015, 2016, la economía vuelve a crecer, pero el rebote es muy poquito, claro. 2%, 2,5%, crece muy poquito, porque la economía no tiene esa musculatura. Si el sector privado ha perdido músculo, entonces claro, no te permite generar un aumento de crecimiento como era antes. Claro. Se nos fue el tiempo, continuaremos con estos temas imprescindibles para entender qué hay que hacer para avanzar en el sentido correcto, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, Daniel. Siempre es un gusto. Bueno. Como decía ese gran economista que fue Ludwig von Mises, cuando el Estado, cuando los gobiernos gastan de más, la gente y las empresas gastan de menos. Pausa y venimos, no se vayan. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente. La obra del primer Metrobús de la Patagonia avanza a buen ritmo y vamos a redoblar los esfuerzos para terminarla antes de fin de año. Por este motivo vamos a proceder al corte total de la Avenida del Trabajador desde calle Necochea hasta calle Valdivia a partir de este mes y hasta el mes de diciembre. 10 líneas de colectivos modificarán sus recorridos y se va a instalar un servicio especial de recolección de residuos. A los automovilistas les recomendamos transitar con precaución porque van a ser derivados hacia otras arterias. Agradecemos su comprensión y les pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Estamos transformando la ciudad para que podamos vivir cada vez mejor. Más información en www.ciudaddeneuquén.gov.ar. La ciudad cambia, tu vida cambia. Municipalidad de Neuquén.